Hola, buenas. Mi nombre es Melissa Núñez, cultivo del cáñamo y sus características. Espero que estén sacando provecho de este curso y iremos profundizando más en el tema conforme vamos avanzando en el mismo. Los temas a tratar el día de hoy serán las diferencias entre el cáñamo y la marihuana, el cultivo del cáñamo, las clasificaciones varias de este, sus flores y sus semillas. Las diferencias entre el cáñamo y la marihuana. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que el cáñamo es diferente a la marihuana, a pesar de que pertenecen a la misma familia. Y bueno, las diferencias básicamente son que el cáñamo tiene porcentajes de THC menores al 1% y la marihuana tiene porcentajes de THC mayor a 1%. Cuando hablamos de THC estamos hablando del delta 9 tetrahidrocannabinol. Y entonces el cáñamo va a tener porcentajes mayores de CBD, que es el cannabidiol. Eh, También otras de las diferencias es que, bueno, que prácticamente al cáñamo se le da más usos industriales y a la marihuana se le da lo que es más el uso para placer o para medicinal. Y cuando hablamos de THC y CBD, estamos hablando de metabolitos secundarios. Dentro de los metabolitos secundarios, aparte del THC y el CBD, tenemos lo que es el CBG y el CBC, pero los dos más conocidos son el THC y el CBD. Estos metabolitos secundarios, bueno, estamos hablando que son fitocannabinoides. Estos, básicamente, su función es ofrecer propiedades defensivas para combatir el estrés a la planta. Están los que son estrés biótico, que estamos hablando de insectos, bacterias, hongos, y estrés abiótico, que va a ser como lo que es la desecación o la radiación ultravioleta que puede sufrir la planta. Bueno, lo que es el periodo de secado de la planta, cuando hablamos de extracción de CBD, tiene una importancia muy grande dentro de lo que va a obtenerse de las concentraciones de cannabinoides, porque aquí es donde vamos a encontrar lo que son las formas activas de lo que son el THC, el CBD, el CBG y el CBC. Otra de las cosas que definen mucho las características de una planta son los terpenos, que confieren, estos son los que van a dar como el aroma y también lo que son los diferentes sabores a cada especie, según las concentraciones que tengan y el contenido de estos. Bueno, cuando hablamos del cultivo del cáñamo, estamos hablando que pertenecen a la familia de las Cannabaceae y del género Cannabis o la especie que es Cannabis sativa. Entonces, normalmente se conoce como Cannabis sativa porque eh, se clasificó que todos los géneros van a pertenecer al Cannabis sativa, pero van a tener diferentes especies o diferentes variedades que van a ser donde se divide en cannabis sativa, cannabis sativa indica y cannabis sativa ruderalis. Entonces, vamos a hablar básicamente lo que es cannabis sativa porque son la mayoría de especies de lo que entra el cáñamo. Es como la concentración más alta de lo que va a tener la variedad de cáñamo, que va a ser cannabis sativa. Las plantas de cannabis sativa pueden llegar a alcanzar hasta 6 metros de altura en lo que son sembradíos en exterior. Eh, Tienen lo que es la parte de las ramas muy débil y los internos entre cada hoja van a ser muy largos. Usualmente van a tener entre 5 o 9 foliolos por hoja y van a llegar a alcanzar un máximo de 13 foliolos. La superficie del cannabis sativa va a ser normalmente verde claro a oscuro y usualmente no está veteada. A diferencia de la cannabis indica, como vemos en la imagen, es más un porte más bajo, tiene un color más oscuro que la cannabis sativa y lo que es el ruderalis, que esta es una especie mucho más baja todavía. Y cuando hablamos de lo que son
plantas de cannabis autoflorecientes, estamos hablando de que las variedades van a tener un porcentaje de ruderalis, porque estas son las plantas que determinan esta característica en diferentes variedades. Entonces, si estamos hablando de autoflorecientes, vamos a estar hablando que tienen gran parte de la propiedad de ruderalis. El cultivo de cáñamo, también, si hablamos de lo que son las hojas, como les explicaba ahorita, va a tener la sativa, como vemos los foliolos, son los dedos que tienen cada hoja. Todo eso corresponde a una hoja. Entonces, los foliolos son como los deditos de cada hoja. Como vemos en la sativa son más delgados, en la índica son un poco más gruesos que la sativa, y la ruderalis normalmente va a tener entre 3 y 5 foliolos nada más. Al momento de hablar del cultivo de cáñamo es importante entender, como en otros cultivos, que la hoja tiene que es la cara de arriba, donde se da lo que es la energía vía fotosíntesis. Y tenemos la parte de abajo de la hoja que se llama embés, que es donde están los estomas, que juegan un papel muy importante en lo que es el crecimiento de las plantas de cáñamo. Estos van a absorber el CO2 para la fotosíntesis, a la vez que van a liberar agua y oxígeno. Entonces, eso lo van a hacer de noche, se van a cerrar para conservar la humedad, y de día se abren y se cierran según las necesidades que tiene la planta. Entonces, según la cantidad de humedad, por ejemplo, que tenga la planta dentro y de las características que hay en el exterior, es como va a estar haciendo ese movimiento de abriéndose y cerrando para mantener un equilibrio que pueda permitirle crecer de manera adecuada. Esto es importante también saber que, por ejemplo, al momento de que nosotros vayamos a controlar plagas, lo que son insectos o lo que sean hongos, es muy importante que al momento de hacer aplicaciones, en caso de ser necesario, hacer una aplicación de manera adecuada en la parte del embés o la cara de abajo de la hoja, porque ahí es donde normalmente se van a hospedar lo que son los insectos, van a estar ahí presentes, los hongos también van a estar en la parte de abajo de la hoja. Acá vemos, bueno, más o menos todas las características que puede tener una planta de cáñamo. Una característica muy importante es que las plantas de cáñamo pueden llegar a alcanzar hasta 2 metros de profundidad o de tamaño de sus raíces. Estas raíces, por eso es que se le da la característica a las plantas de fitorremediadoras, que al ser tan grandes absorben muchas cosas del suelo, y esto también es muy importante tomar en cuenta, que si nosotros vamos a trabajar en lo que es extracción de CBD de la flor o extracción de aceites de la semilla, es muy importante que los suelos de nosotros no estén contaminados, porque si los suelos de nosotros están contaminados con metales pesados o algún otro tipo de contaminante, la planta lo va a absorber, y eso puede ser detectado en los aceites. Entonces, si nosotros tenemos esta peculiaridad de suelos contaminados, es importante crecer cáñamo, pero ya sea para fibra o para algún otro tipo de uso industrial. Acá vemos, bueno, lo que son las hojas. También vemos que las hojas, como vemos acá, son opuestas. Entonces, este tipo de hojas opuestas van a empezar a nacer así conforme va creciendo la planta. Otro detalle curioso es que conforme la planta va creciendo, la primera hoja va a tener solamente un foliolo. Luego la siguiente va a tener 3 foliolos, la que sigue 5 foliolos, y así sucesivamente en números impares. Entonces, en el momento en que la planta deje de tener hojas opuestas juntas, que sale una con la otra, y empiece a tener hojas alternas, ahí es donde se dice que la planta está cambiando a la floración, ya está empezando a madurar, a desarrollarse. Entonces, eso también es importante para tenerlo en cuenta. Luego, bueno, las plantas de cáñamo tienen muchos tipos de clasificaciones. Se manejan clasificaciones como generales, que tenemos, que son, bueno, las plantas dioicas, que son plantas que van a ser o hembras o machos.
Tenemos las plantas monoicas, que van a ser macho y hembra en una misma planta. Tenemos las plantas fotodependientes, que van a depender de los periodos de luz. Entonces, estas son las que van a tener, cuando hay días largos, estas plantas se van a mantener creciendo todo su material vegetativo, creciendo sus hojas, creciendo su tamaño, hasta que lleguen a completar noches largas de 12 horas. Entonces, 12 horas oscuridad y 12 horas luz. Están también las plantas autoflorecientes, que no van a depender de los periodos de luz que hayan en el día, porque estas van a desarrollarse según la variedad, durante un periodo determinado de tiempo, y cuando llega la maduración, ella automáticamente va a empezar su proceso de floración. Entonces no necesita un cambio en las luces para que ocurra este cambio a la floración. Tenemos también lo que se clasifica a veces en plantas psicoactivas, que sería THC mayor a 1%, y las plantas no psicoactivas, que son THC menor a 1%. Como vemos en las imágenes, tenemos una planta hembra, la primera, que la característica de la planta hembra es que empiezan a nacer sus pistilos o esos pelitos que se pueden ver en la imagen. En cambio, la planta macho, lo que va a empezar a nacer son unas bolitas que van a nacer donde está el polen. Entonces, es muy importante que cuando ya una de dos, o hagamos el cambio de luces, si estamos hablando de extracción de CBD, que estemos revisando periódicamente si hay alguna aparición de una planta macho, porque esta debe ser sacada de las producciones. Ahora, si estamos hablando de producciones en exterior, normalmente se manejan, si estamos trabajando con plantas dioicas, que sería hembra o macho, se manejan unos porcentajes promedio de que van a haber 50% machos y 50% hembras. Entonces, si nosotros queremos obtener semillas, por ejemplo, es importante usar plantas monoicas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque los machos, una vez que polinizan, que liberan su polen, suelen morirse más rápido que las hembras. Entonces, se pierde cierto porcentaje en materia seca en el momento que esto pasa. Ahí vemos también la imagen de que está el macho con sus características y la hembra con esos dos pistilos o pelitos que les digo que van a caracterizar a las plantas hembras. Okay, si hablamos de flores, de las flores de las plantas de cannabis, a la izquierda vemos lo que son las flores hembra y a la derecha vemos lo que sería una flor macho o de una planta macho. La planta hembra y la planta macho van a tener lo que son los tricomas, pero la planta hembra tiene una mayor concentración de estos tricomas. Estos tricomas es donde se concentra la resina, que es donde estaría lo que se usa para la extracción de los cannabinoides, en este caso del CBD. Es importante también, que no mencioné en la presentación, en el slide pasado, de que situaciones de estrés, ya sea estrés biótico o estrés abiótico, que por insectos o por las luces, las plantas pueden cambiar su clasificación a hermafroditas. Entonces, aunque usted tenga plantas hembra, estas pueden cambiar a hermafroditas por situaciones de estrés. Entonces, siempre por eso es muy importante mantener, en caso más que todo de extracción de CBD, mantener las plantas con ciclos regulares, todas las características, las condiciones óptimas que las plantas necesitan para evitar que llegue a ocurrir este cambio. Entonces, las plantas macho, como vemos, lo que desarrollan son esas bolitas donde va el polen, y las plantas hembra, que en realidad los cogollos son como varias flores individuales que son diminutas y que forman una sola flor. Estas obviamente son más utilizadas en lo que es extracción de CBD, es donde la flor es más importante. En este cogollo y en las hojas que vemos pegaditas al cogollo, que son chiquititas,
que estas hojas se llaman hojas de azúcar, es donde se encuentran la mayor concentración de resina. Okay. Como vemos en esta pantalla, en esta diapositiva, vamos a hablar específicamente de las flores del cáñamo. Las flores del cáñamo adquieren muchísimo mayor importancia las hembras en lo que es el cultivo de extracción de CBD. También tenemos las flores del macho a la derecha y como podemos ver, la característica son los saquitos de polen que pudimos observar en la diapositiva pasada, estos saquitos que se ven por acá. Entonces, vamos a hablar un poquito más de lo que es la flor de la hembra. La flor grande en sí, estos cogollos, en realidad son como varias flores diminutas individuales juntas. Entonces, esto, digamos, al ser femenina, se ven que están los pistilos acá, como pueden observar. Estos inician siendo blancos y conforme la planta va madurando su flor, los pistilos van cambiando de color. Dentro de estos cogollos tenemos lo que es la concentración de cannabinoides. Entonces aquí es donde vamos a encontrar la concentración de los que vimos anteriormente, que son el THC, el CBD y los demás. Entonces, estas hojitas que tenemos acá son hojas de azúcar, se le llaman hojas de azúcar porque entre estas hojas y principalmente la flor es donde se encuentra la mayor concentración de estos cannabinoides. Bueno, como les dije, ¿verdad? Los pistilos van a ir cambiando de color conforme la flor va estando lista. Es como uno de los indicadores. Cuando nosotros hablamos de la resina o de la concentración mayor, estamos hablando que esta se encuentra dentro de lo que son los tricomas, que los tricomas son estos que podemos observar acá abajo. Estos tricomas empiezan transparentes como en la imagen 1, luego conforme va madurando la flor, empiezan a verse un poco más blanquecinos y conforme va madurando ya empiezan a verse el color ámbar. Entonces, cuando ya nosotros logramos ver el color ámbar, dependiendo de la variedad y dependiendo de lo que nosotros queremos obtener al momento de hacer nuestra cosecha, estos colores ámbar son los que van a determinar el momento en que debemos cosechar. Entonces, por eso es muy importante. Es difícil verlos a simple vista, específicamente sus colores, pero lo podemos hacer con pequeños microscopios de bolsillo o pequeños o alguna otra lupa. Entonces, ahorita digamos, cuando hablamos de la flor de cáñamo, estamos hablando de que la extracción de CBD se hace con una flor hembra. Eso es para que quede claro. Si estamos hablando de semillas, como vamos a ver más adelante, pues necesitamos que esta flor se polinice. Ahorita, como podemos ver, estas flores, digamos, la característica de cuando la flor se poliniza por el polen de la flor macho, algunas de las características que podemos encontrar es que las brácteas se agrandan. Las brácteas son como unas pequeñas hojitas que vemos acá que cubren lo que es los órganos femeninos de la planta. Luego, una forma como de estar seguros es cuando vemos que esto sucede, es tomar una pequeña pinza y hacer con cuidado para ver si de verdad tenemos una semilla dentro. Si tenemos una semilla dentro que se está empezando a formar, es porque la flor fue polinizada. Otra de las características es que el color de los pistilos, estos pelitos, van a pasar de blancos a oscurecerse muy rápidos, a pasar de color café o ámbar de una forma más rápida de lo normal. Luego tenemos lo que son las semillas. En caso de que se fecunde, de que se polinice la flor hembra, obtenemos semillas. Entonces, las semillas pueden medir de 2 a 5 milímetros, pero esto va a depender mucho de la variedad que nosotros adquirimos. Digamos, para tener un cálculo aproximado,
de 3 a 60 gramos de semilla pueden estar, o sea, de 1000 semillas pueden pesar de 3 a 60 gramos. Normalmente las 1000 semillas andan entre los 15 y 20 gramos. Esto va a depender mucho de la variedad y de las condiciones que le dimos al cultivo en su proceso de crecimiento. Cuando nosotros vamos a sembrar para adquirir semillas, como les dije anteriormente, es mejor utilizar plantas monoicas, porque entonces al momento de polinizar la flor macho a la hembra, la planta va todavía a preservar su fibra. Una de las cosas muy importantes por la cual si uno va a hacer extracción de CBD, debe evitar en la medida de lo posible que las flores se polinicen, es porque se pierde 2/3 aproximadamente de la concentración de cannabinoides en esas flores que se polinizan. Entonces, si ese es nuestro negocio, debemos evitar que aparezcan flores macho. Ahora, las semillas se pueden encontrar desde colores grises, café, amarillento o cafés, como podemos ver en las imágenes. También tienen un veteado que pueden ser un veteado leve o un veteado fuerte. Algunas investigaciones asocian que entre más profundo es el veteado, mayor dificultad habrá en el momento de germinar la semilla. Pero todavía hay estudios científicos que dicen que eso no puede ser totalmente comprobable. Conforme la aprobación del cultivo en diferentes países va ocurriendo, van a aparecer mejores investigaciones en el tema que ahorita son difíciles de concretar. Como pueden ver, una característica es que las semillas son más angostas en las puntas y se ensanchan en el centro. Es como un balón de fútbol americano, por así decirlo. Entonces, con estas semillas, bueno, es que obtenemos nuestras variedades. Algo muy importante recalcar es que el cáñamo es de las especies de las plantas que crecen más rápido, pueden llegar a crecer hasta 11 centímetros por día, pero en sus mejores condiciones. Normalmente el promedio es 4 centímetros de crecimiento por día. La selección de las semillas, la variedad que vamos a elegir, tiene que ser basada según nuestras condiciones del clima, según nuestras temperaturas, nuestros periodos de luz y considerando también que hay ciertos parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de comprar una semilla, como que si vamos a comprar semillas feminizadas, nos garanticen que por lo menos tenga un 99% de que estas serán feminizadas. También conforme vamos adquiriendo experiencia en esto, nos damos cuenta que entre más confiable sea nuestro proveedor de semillas es mucho mejor. Inclusive aún mejor si podemos encontrar algún otro productor que haya utilizado antes estas semillas que nos pueda garantizar que los parámetros que ellos ofrecen son de verdad los que van a ocurrir en el cultivo. Espero que esta presentación ayude a poder complementar lo que es el documento escrito que está en la plataforma y cualquier pregunta o consulta que tengan la puedan ir evacuando conforme va pasando el curso. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que estén aprendiendo bastante, que les haya quedado claro varios temas para empezar a conocer un poco más de la planta de cáñamo. Muchas gracias.